días, hermanos. Les cuento que estén orando por mí frente al desafío de transmitir la palabra del Señor. Deben haber recibido una hoja que ayudará a seguir el pensamiento del mensaje. Si no lo recibieron, pueden levantar la mano y los sugieres les alcanzarán una hoja si es que han quedado hojas para repartir. Hace tiempo leí un libro cuyo título puede parecer extraño y aún paradójico. El título del libro es La feliz muerte de la señora de Hunter. El autor del libro es un pastor metodista en el estado de California, en los Estados Unidos, de apellido Pfanstiehl. Y él, en el subsuelo del seminario donde había estudiado, rebuscando, encontró revistas metodistas de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo que les llamó la atención en los números de las revistas era el relato del fallecimiento de los fieles. Lo que le llamó más la atención era el hecho de que no eran como los relatos actuales del fallecimiento, donde aparecen detalles de la vida de la persona, los que han sobrevivido de la familia, etc. Pero en estos relatos, lo que se destacaba era la forma en que fallecieron, la forma en que fueron a la eternidad. Y la lectura del libro me hizo pensar en la utilidad de que nosotros somos como creyentes, debemos pensar en el tema de cómo nos haríamos frente al fin de nuestra vida. Y Pablo nos puede servir de ejemplo con respecto a esto en un extraordinario pasaje de Filipenses. Al escribir a los filipenses, Pablo está bajo arresto domiciliario en Roma, según nos cuenta el último capítulo de Hechos. Ha sido acusado por los judíos y ha apelado al emperador romano. Por eso ha sido trasladado a Roma. Su situación es seria. Él puede ser ejecutado. Está cara a cara con la muerte. Y en el pasaje Pablo reflexiona sobre las alternativas y llega a la conclusión de que no le ha llegado todavía el momento de la muerte. Hay dos posibilidades que él considera. Nosotros podemos aprender varias cosas de la manera de Pablo de hacer frente a la muerte. De modo que vamos a enfocarnos en la atención a este pasaje de Filipenses 1, 19 al 25, y he pedido a Ricardo que nos haga el favor de leer el pasaje. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado,
sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Vamos a orar. Rogamos, Padre amado, que tú nos hables por este extraordinario pasaje, este extraordinario testimonio de tu siervo, el apóstol Pablo. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Pablo es para nosotros un ejemplo en muchísimos sentidos, pero en este pasaje biográfico, él nos deja algunas lecciones sobre este tema importante de cómo hacer frente a la posibilidad del final de la vida. Pienso que en primer lugar es un ejemplo para nosotros en su disposición a pensar francamente en la posibilidad. De modo que de manera franca y explícita, Pablo considera las dos alternativas, sea que viva o muera. Él no tiene dificultad en sacar el tema, en pensar en el tema. Tampoco tiene dificultad en sacar el tema en la carta a los filipenses, hablando a otros de sus sentimientos. Esta manera de pensar en el tema del fin de la vida es lo que contrasta con la actitud actual en la sociedad con respecto a la muerte. No es un tema de conversión común. Hay reticencia a tocar el tema, a pensar en el tema, a conversar del tema. Uno de los resultados de la medicina moderna es que la gente piensa que una enfermedad normal es una que puede ser curada. Incomoda profundamente pensar en una enfermedad en donde no hay esperanza de recuperación. La tendencia es no asociarse por voluntad propia con personas en estas situaciones. La preferencia es de mantenerlos en los hospitales, en los hogares geriátricos, lejos de nosotros. Ahora, fíjense que históricamente no ha sido así la manera de creyentes de pensar en la muerte. Uno de los libros en mi biblioteca que tengo desde hace muchísimo es el libro de los mártires de Fox, publicado en el siglo XVI. Lo que hace Fox es repasar la historia de aquellos que han sido fieles en la muerte con la intención de estimular fidelidad a los que siguen con vida. Me acordé del texto del pastor Justo del mensaje del domingo pasado, esta frase en la carta a la iglesia de Esmirna, de ser fiel hasta la muerte
para recibir la corona de vida. Y precisamente lo que descubrió este pastor Van Estil en los números de la revista era del hecho de que la gente mencionado en los relatos de la revista estaban dispuestos a afirmar su fe aún frente a la muerte. No era un tema que fuera extraño para ellos. De modo que Pablo es un ejemplo, en primer lugar, en su manera de encarar el tema en sí. Pero fíjense en segundo lugar, que según el pasaje que Ricardo leyó, él es un ejemplo en su convicción de que hay algo más importante que la muerte. Fíjense lo que dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pablo habla aquí de su ardiente anhelo y esperanza. Esta palabra traducido ardiente anhelo es interesante. Los comentaristas señalan que etimológicamente describe la postura de alguien que en el punto de los dedos del pie y estirando el cuello, mira hacia adelante, anticipando ver algo que se desea ver con intensidad. De modo que Pablo está hablando aquí de su anhelo ardiente. Y fíjense que él describe el anhelo ardiente que tiene en dos sentidos. Lo describe en primer lugar en sentido negativo. Su anhelo ardiente y esperanza es que en nada seré avergonzado. Dios habla hoy, lo expresa así: espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal. Y la Biblia al día traduce anhelo y espero jamás hacer nada por lo cual puedan avergonzarme de mí. Este es el aspecto negativo de no hacer nada que sería motivo de vergüenza. Quizás tendríamos que orar con frecuencia: hoy, Señor, no permite que haga algo que sea una vergüenza para mí, para mis hermanos, para el Evangelio y para Cristo. Pero el sentido positivo, en este sentido, Pablo dice que su esperanza es que ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. Su anhelo ardiente y deseo es que Cristo sea exaltado en su vida. Otra vez Dios habla hoy, traduce: espero que ahora como siempre se verá más y más la grandeza de Cristo. Y el lenguaje actual traduce
quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente habla de lo maravilloso que es Cristo. Esto es su anhelo ardiente, su deseo fervoroso. Todos los días, quizás, tendríamos que orar y decir: Padre amado, que Cristo sea glorificado en mí hoy, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Que Cristo pueda ser glorificado en mí. El anhelo de Pablo, que sea el anhelo nuestro. Y en tercer lugar, Pablo es un ejemplo en reconocer la relación entre cómo vivimos y cómo morimos. Fíjense en esta frase clave, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el libro sobre la feliz muerte de la señora de Hunter, el autor cuenta de su fidelidad en la vida. Había sido maestra de Biblia, había visitado mucho, sobre todo a los enfermos, tenía un diario de oración donde registraba pasajes de la Biblia y sus reflexiones, además de sus oraciones. El diario de oración demuestra su desarrollo en la fe y en la gracia de Dios. Su manera de vivir lo había preparado para morir. Toda la vida, de hecho, es preparación por la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mi profesor del Nuevo Testamento solía decir: es solamente para aquel para quien Cristo es la vida, es vivir, que el morir es ganancia. No es para ningún otro. De modo que aquí tenemos el desafío de vivir de tal manera que podemos terminar la vida con gozo. Y en cuarto lugar, fíjense que Pablo es un ejemplo en afirmar que la vida y la muerte son opciones buenas para el creyente. Leo lo que dice: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo se siente tirado en dos direcciones. Lenguaje actual dice: en realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Y la Biblia al día dice: a veces quisiera vivir y a veces no, porque tengo ganas de irme a estar con Cristo. El creyente debe encontrar sentido y satisfacción en la vida presente, en el momento. Pero debe estar siempre consciente de que le espera algo mucho mejor.
Y en quinto lugar y en último lugar, Pablo es un ejemplo para nosotros en su comprensión de la naturaleza de la muerte, claro, de la muerte para el creyente. Dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Esta palabra traducido partir aquí es interesante, siempre me ha hecho bien reflexionar sobre los 4 sentidos que encuentra el comentarista Barclay en el término. El sentido literal del término, el sentido etimológico, es soltar de nuevo otra vez. Y Barclay señala distintas acciones que se usa la palabra para describir. Por ejemplo, se usaba para el acto de desuncir al animal al final del día, soltar de nuevo. La muerte es descanso al final de la jornada de trabajo, que es la vida. El texto conocido del Apocalipsis dice, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañarán. Se usaba, dice Barclay, además, para el acto de dejar sueltos lazos o cadenas. La muerte es liberación de todo lo que sujeta. Se usaba también para el acto de aflojar los tirantes de una tienda. La muerte es la última vez que desarmamos la carpa para ir al hogar celestial. Y se usaba además para soltar las amarras de un barco. La muerte no es la terminación, sino el comienzo del viaje hacia la eternidad. No el fin, sino el comienzo. Pablo ve la vida más precisamente como partir y estar con Cristo. Esto será muchísimo mejor. Fíjense que aquí hay un énfasis triple en el lenguaje que las traducciones no pueden transmitir. Si tuviéramos decir de una manera bruta, sería que partir y estar con Cristo es mejor, pero es mucho mejor. Pero es mucho mejor por más. Así de 3 maneras de énfasis se hace el sentido de lo que es partir y estar con Cristo. Leo el pasaje que leyó Jesús en la noche en que fue entregado. Y él decía a los suyos, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré
para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Déjenme leer la traducción de la Biblia al día. Allá donde vive mi Padre, hay muchas moradas, y voy a prepararlas para cuando vayan. Cuando todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes para que estén siempre donde yo esté. Esta es la esperanza del hombre que ha puesto su fe en Dios. Que sea la esperanza de absolutamente todos los que estamos reunidos aquí en esta mañana. Y vamos a terminar el culto cantando. Invito a los hermanos del equipo que conducirá el culto, que están conduciendo el culto, a que pasen adelante. Y vamos a cantar un himno. Es un himno de testimonio. Es un himno de testimonio en donde en la última estrofa hay una afirmación de estas convicciones destacadas por Pablo en su carta a los Filipenses. Puestos de pie, entonces, vamos a cantar el himno. Los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial.
Vamos a orar. Y en este momento habrá alguien que quiera decir, oh Jesús, quiero que tú vivas en mí. Haz que el vivir mío sea el vivir de Cristo. Rogamos, oh Padre, que la esperanza de Pablo pueda llevarnos en esta semana a estar listo para todo lo que nos ha de esperar. Ayúdanos a ver la muerte como triunfo, como motivo de gozo y de alegría. Y rogamos por todos aquellos que hoy están acompañando a enfermos o que están ocupando camas de enfermedad. Anímalos con la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Dios acompañe a casa en el almuerzo de mediodía. Amén.